Es un reto hablar a esta hora, que ya estamos todos muy cansados, yo estoy muy cansado. Ha sido además tantas charlas tan buenas que ahora es imposible hacerlo ni medianamente bien. Porque además lo que voy a intentar explicar es una experiencia, simplemente, ¿no? Tanto, hemos oído unas cuantas charlas muy teóricas, otras teóricas y prácticas. Esta va a ser sobre todo práctica, ¿vale? Entonces, me interrumpís en cualquier momento, charlamos un rato, la voy a hacer cortita también, porque, pues eso, estamos cansados, y os voy a contar un poco. Primero, ¿quién soy yo? Yo soy licenciado en Filosofía como primera carrera, luego soy doctor en Informática y tengo un máster en Administración de Empresas, ¿no? Entonces, lo que queráis. He sido programador muchos años, me sigue gustando programar y sigo programando. He llegado a ser director de sistemas en una compañía de seguros y ahora soy inversor y empresario y invierto en empresas de tecnología que me gustan y cosas de ese estilo. Con lo cual, pues hablaremos también un poquito de algunos elementos de qué es una oportunidad de negocio y de cómo hemos intentado sacar algo de dinero de lo que hemos hecho. ¿Se oye bien? ¿No, verdad? Es que yo ¿Sí? ¿Ahora quizás? ¿Sí? Mejor, ¿no? Si es que yo me oía rarísimo. Primero el reto, os contaros de dónde surge todo esto. Hace 2 años justos, prácticamente, fue el 1 de mayo de hace 2 años, nos planteamos en una de mis empresas hacer una captura masiva de la experiencia de usuario, en concreto en un tema de vídeo. Íbamos a hacer una retransmisión en directo. Esperábamos unos 10.000, 15.000 usuarios concurrentes de un sector muy poco dado a Internet. Aunque es horrible, concretamente íbamos a retransmitir unas corridas de toros, ¿no? Nos había contratado la Plaza de Toros de las Ventas pues, para hacer una retransmisión de toros. Odio los toros, ¿vale? Eso para empezar. Pero es lo que hay. Nos empezamos a dar cuenta que este tipo de usuario no sabía maximizar un player, no sabía qué significaba eso, no sabía lo que era, ¿vale? Que si estaba en mute el player, eso de que te ha pasado antes de quítale el mute, ¿no? Chino, es decir, ¿no? Solo entendían los artículos de las frases que les decíamos, ¿no? Es decir, imposible, no había manera. Si además le salía a la ruedita el buffering, ¿no? Entendían que se había roto la tele, ¿no? Es decir, básicamente. Entonces dijimos, bueno, esto tenemos que gestionarlo un poco y desarrollamos en muy poquitos días un pequeño software que gestionaba los eventos del player, ¿no? ¿Qué hacía el player? Y los mandábamos al servidor. Y de repente descubrimos que, bueno, antes de hacer esto, estuvimos viendo muchas cosas. Es decir, estuvimos intentando ver qué podíamos hacer. Porque realmente herramientas de usabilidad y de captura de experiencia de usuario hay muchas. Aunque las mayorías que veíamos era, coges 100 usuarios, les mandas una carta, entran en un entorno especial, luego le haces una encuesta. Perdona, yo no puedo hacer eso. Es decir, estoy hablando de 15.000 usuarios dentro de 2 semanas en tiempo real y punto. No es un experimento no podía hacerlo. Descubrimos que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las herramientas de captura de experiencia de usuario funcionan en el laboratorio, ¿no? Y son muy buenas y son fantásticas, pero no funcionan de forma masiva. Por eso nos encontramos con el doble reto, capturar la experiencia de usuario, es decir, lo que ocurre del lado del navegador, sin que el servidor nos enteremos prácticamente de nada, y de forma masiva, no para un grupito de usuarios, sino para todos, en todo tipo de navegador. Es decir, nada de, no, IE10 en adelante, ¿no? IE5.5. Es decir, no funcionaba ni el flash. ¿Vale? ¿No? Y tuvimos, por ejemplo, luego lo veremos, que hacer una función para saber las capacidades del player, porque lo primero que podía ocurrir es que no tuviera un flash instalado, ¿no? Y, por supuesto, no soportaba el HTML5, eso ya es surrealista. Es decir, no, hay que entender el contexto, ¿no? La solución, pues, como os decía, desarrollamos una pequeña librería que capturaba los eventos
como cualquier sistema de captura de eventos del navegador, no nos hemos inventado nada singular, ¿no? Los eventos que expone un player, el HTML en la versión que sea, incluso un objeto, que cualquiera del DOM que exponga eventos, pues capturarlos que nos resultaban interesantes y mandarlos al servidor. Y como estábamos en streaming, pues dijimos, hombre, pero no podemos hacer un paquetito y luego enviarlo dentro de 5 minutos, o tenemos que mandarlo en tiempo real, o cuasi tiempo real, ¿vale? El tiempo real estricto es una cosa un poco por encima de esto, ¿vale? Pero bueno, en ese momento, ¿no? En cuanto ocurre, lo envías. Como además estábamos hablando de streaming, los volúmenes no nos asustan. Yo siempre pongo la broma de que el logo de muchas páginas web ocupa más que todo lo que puedas manejar en Ajax 100 veces, ¿no? Porque ocupan 2 megas y nadie se ha preocupado de que el logotipo ese de la esquinita que repetimos en todas las páginas es un fichero enorme, ¿no? Es decir, parece que cuando hablamos de imágenes y vídeo, ¿no? Los vídeos ocupan gigas, ¿no? Y de repente luego estamos optimizando que tengo 2 bytes de más, ¿no? Y si le puedo quitar los corchetes al JSON, ¿no? Pues, hombre, no. Pues sí, no, es una microoptimización, pero, hombre, no sé, quita el logo, ¿no? Muchísimos mensajes puedes mandar si quitas el logo. Claro, nos encontramos de repente que recibíamos miles y miles y miles de mensajes, de eventos, que no podíamos tratar con técnicas estándar, que en bases de datos normales no entraban, y tuvimos que empezar a aplicar técnicas de Big Data en el análisis, que no voy a explicar mucho hoy. Si luego queréis, os cuento algunas cosas sobre identificación de patrones o identificaciones de comportamiento que estamos haciendo posteriormente a esa primera experiencia. ¿Qué es lo que vimos? Que esta solución que hicimos en 2 semanas servía para más cosas. No solo para esa situación, sino que podíamos hacer algo más. Y hemos creado un producto que se llama MonSync. No somos buenos con los nombres, ¿vale? Originalmente se llamaba Zanzibar, pero le hacía mucha gracia a los compañeros, así que MonSync. Monitor síncrono, ¿vale? No tiene más historia. Y lo hemos empezado a comercializar desde hace ya 1 año, con bastante éxito, porque hemos descubierto que aunque hay otras herramientas que no conocíamos en ese momento, son carísimas y son complejísimas. Y esto pues, lo hemos hecho extremadamente simple, como ahora os contaré. Porque nuestro principio de diseño es este de Keep it simple, stupid, y empezamos por el stupid, ¿vale? Somos estúpidos, ¿no? Es decir, probablemente por mi edad, soy probablemente casi el más mayor de los que estamos aquí, yo empiezo ya a chochear y no me funciona todo lo que quisiera las neuronas, entonces en las cosas complejas no nos acordamos. Si las hacemos, hay un monstruo, yo creo que en todo programador, y que nos gusta un cierto nivel de complejidad, ¿no? Es decir, es apasionante, ¿no? Y este modelo, y este patrón, y yo disfruto cuando me pongo en esas cosas, pero cada vez me cuesta más. Y luego es muy difícil de mantener eso con todo el equipo, y como veremos luego, que encima vaya deprisa, porque todos esos niveles de abstracción, de complejidad, de diseño, no son muy eficientes en la mayor parte de los casos, no siempre, ¿vale? Pero no en la mayor parte de los casos. Entonces, desde el principio hemos hecho un extremo esfuerzo en mantener la cosa extremadamente simple. Simple no significa artesanal, ni simple significa sin reflexión, sino todo lo contrario. Porque lo primero que hicimos, aunque parezca sorprendente, es diseñar un modelo de módulos y de responsabilidades entre elementos, para que ningún elemento fuese muy complejo. No sé si lo veréis mucho al final, pero bueno, tenemos una parte de administración hacia abajo con un broker de seguridad que dice lo que puede hacer cada uno, el administrador para definir lo que hay que capturar, un monitor para ver las estadísticas, para ver lo que ocurre, el hunter, que es de lo que más os voy a hablar, el cazador de eventos, ¿no? Es un sistema modular que hemos hecho para cazar eventos de cualquier tipo, que se carga en el cliente, es una pequeña librería JavaScript, que manda normalmente a un servidor que llamamos MonSync Stash, que recibe por socket, o por WebSocket, o por Socketillo, porque da compañía hacia atrás, o con un servidor de píxeles. Nos hemos encontrado en algunas situaciones donde no está necesaria esa conexión por socket y algunos proxies nos dan problemas, y algunas situaciones nos dan problemas. Tenemos un servidor alternativo que está haciendo pide píxeles con un parámetro muy largo, que es el dato que necesito subir. Nos hemos encontrado un caso muy raro de un cliente que nos ha pedido poder hacer esto en webs de otros.
decir, poder capturar experiencia de usuarios en laboratorio, pues en Amazon, por ejemplo, ¿no? Quiero ver, yo cojo aquí 100 personas, las digo, en 5 minutos tienes que hacerme una compra en Carrefour, ¿no?, de estos productos, a ver si sois capaces. Pero yo no soy el dueño de la web de Carrefour, ¿no? Entonces hemos tenido que crear un proxy, ¿no?, donde tú no te conectas a la web de Carrefour, sino te conectas a una web nuestra, modificamos todos los enlaces, todos los sources, todos los, ¿no?, para que siempre pases por el proxy, ¿no? No siempre sale, ¿vale? También os lo digo, hay páginas que es imposible, ¿eh?, porque tiene mucho elemento dinámico y no informa. Es un caso muy singular. Si lo hubiéramos metido en lo general, se hubieran guardado todo, ¿no? Los datos se cargan crudos muy rápidamente, eso sí lo vamos a ver, en lo que llamamos la raw collection. Y luego tenemos el cooker, que lo que hace es, empieza a cruzar eso. Por ejemplo, la IP la convierte en una geolocalización. El user agent lo convierte en algo manejable sobre el tipo de navegador, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Identifica patrones, etcétera. Y todo eso ya llega a las colecciones procesadas. Hay otro módulo muy curioso para hacer mapas de calor. Tenemos que tener una imagen de la página, porque si lo intentamos hacer sobre la página en tiempo real, también lo hacemos. Hay páginas que mutan muchísimo. Entonces, el mapa de calor no tiene nada que ver con lo que había el día que se navegó. Entonces, vamos haciendo capturas de esas imágenes a distintas resoluciones, ¿no?, para poder hacer mapas de calor lo más próximos posible. Ese módulo también lo vamos a ver, por lo menos para que os hagáis una idea. No el de fotografía, sino el de posicionamiento. Todo esto lo hemos desarrollado con JavaScript. Yo suelo decir que me gusta mucho JavaScript, pero es que simplemente lo uso, ¿no? Es decir, es extremadamente plástico, en los navegadores funciona muy bien, Node.js es perfecto para este modelo y pues ya está, no hay que liarse más. El tema de la selección de soquetío sí nos ha dado mucho quebradero de cabeza. Si hubiéramos podido eliminarlo, lo hubiéramos hecho. Si pudiéramos eliminarlo, lo haríamos, pero no podemos. Intentar hacer nosotros lo que hace Soquetío, primero solo con los WebSocket, que ahí se habría alternativas, pero de hacerlo en pooling, de incluso cargar un flash si el navegador no lo soporta, es una locura. Por eso incluso tiene problemas, porque es muy complejo lo que está haciendo. Y es su gran virtud. Si solo vamos a usar WebSocket, si solo usáramos navegadores modernos, yo no lo recomiendo, aunque tenga muchísima fama. Hay librerías de WebSocket sencillísimas, facilísimas y que funcionan con mucha menos complejidad. Y en datos, nosotros hace 2 años no teníamos ni idea de lo que era Mongo. Estuvimos probando bastantes cosillas en 2 semanas, lo que se puede probar en 2 semanas. Teníamos unos cuantos compañeros entusiasmados con Redis, otros que decían que teníamos que usar RabbitMQ, una cola, ¿no?, para luego lanzar a un MySQL. Al final usamos Mongo y nos ha ido bastante bien, aunque con algunos sustos. Hace 2 semanas, nosotros estamos recibiendo ahora unos 20 millones de registros a la hora. De repente no grababan todos. No sabíamos por qué. Nos llevamos un buen susto, la metedura de pata fue mía. Ahora os la explico. Tonta, pero es del primer capítulo del primer libro de Mongo, ¿vale? Pero nos hemos llevado un buen susto. Lo primero es el Hunter, es decir, el Hunter es el capturador de eventos. Lo que hacemos es una JavaScript lo más pequeño posible, súper pequeño, súper probado. Nos hemos vuelto absolutamente locos probando esto en todo lo que existe en versiones rarísimas de cosas y nos hemos encontrado muchísimos errores. Es decir, cuando quieres capturar un evento, de repente Opera Mini le da porque eso no es así o que eso no se soporta. Tenemos un módulo de Harakiri, es decir, ante cualquier error nos matamos a nosotros mismos y desaparecemos de memoria. No podemos dar mensaje por consola, no podemos dar mensaje por ningún sitio. Nosotros no existimos en las páginas. Si se nos nota, nos morimos. Es más, hemos llegado a poner, en algunos casos donde la captura de eventos puede ocupar bastante tiempo de proceso, que si detectamos que estamos demasiado tiempo procesando, nos hacemos el harakiri. Es mucho más importante que funcione bien la página que capturar la experiencia de usuario. Eso tenemos hiper claro. Y a veces nos cuesta matarnos. No puede tener ningún tipo de dependencia. No podemos decir, tiene que tener jQuery no sé qué, o tiene que tener cualquier librería fantástica de las que vemos todos los días. No sabemos lo que va a tener el cliente, no sabemos con qué está hecho la página, no sabemos si es one single page
o si es responsive o no responsive, o si es, yo qué sé, ¿no? Nos encontramos de todo, en general cosas bastante arcaicas, ¿no? Mucho tablet, mucho HTML mal formado, ¿no? No todo el mundo quiere capturar lo mismo, es decir, claro, nosotros hicimos la primera, pero la segunda no tuvo nada que ver con esto, tenía que ver con formularios, y el tercero tuvo que ver con hacer clics, y el tercero con mover el ratón. Y entonces hemos desarrollado un modelo, os voy a enseñar varios, le llamamos features, donde tú puedes cargar las que quieres, ¿no? Unas u otras, ¿no? Pues ya que estábamos, además dijimos, oye, también podíamos cargar contra nuestro servidor de logs o contra cualquier otro. Y hemos hecho lo mismo. Todo funciona, tiene un pequeño kernel, dices, cargo lo que quiero capturar y cargo donde lo quiero enviar. Nosotros, por ejemplo, en los ejemplos que vamos a ver ahora, lo vamos a ver en HTML, en un div, ¿no? Le pongo un ID y entonces lo manda para allá, porque le he puesto un provider de log que manda a un div de HTML o a la consola, que lo usamos mucho en desarrollo, o a sistemas de terceros, ¿no? Que hay fantásticos sistemas de análisis de logs, lo mandamos. Además de para distintas resoluciones y dispositivos, nos pidieron muy rápidamente que funcionase en móviles, tanto en aplicaciones nativas como basadas en JavaScript. En nativas hemos tenido que desarrollar librerías y no es tan transparente, no podemos interceptar tan fácilmente las cosas, pero también lo soportamos. La carga es algo tan sencillo como esto. Lo he troceado en 3 líneas porque esto es una sola línea, pero para que se pudiera leer. Es tener la broma de que los parámetros es como se llama el módulo, Hunter, ¿no? Nos costó encontrar cuántas variables necesitábamos para crear la variable. Es exactamente igual que el módulo que usa Google Analytics, ¿no? Esto es lo único que tenemos que darle al cliente. Decimos, tú inserta esto en las páginas donde quieras hacer la captura, ¿no? ¿Solo? Solo. ¿No? Esto lo que hace es un código muy tonto. Realmente ese JavaScript lo carga en un tag script, ¿no? Y a su vez ese carga soquetío, ¿no? Y los features que tenga que se hayan configurado para cargarse. Pero la sensación que le das, en vez de decirle tienes que meter aquí 3 JavaScript, no sé qué, tal, yo te doy esto, lo pones donde tú quieras, en el head, al final, donde tú lo hagas, yo no entro en eso, y es muy, muy fácil. A partir de aquí, pues lo que ocurre, es algo parecido a esto. Es decir, si yo muevo el ratón, como veis, ¿se ve desde atrás más o menos? Bueno, pues están moviendo la posición. No capturamos todas las posiciones. Si movéis un ratón, sobre todo en un Chrome, el chorro de información que te da es absolutamente brutal, ¿vale? Capturamos cada 200 milisegundos la posición. Porque si capturas todos los eventos que recibes, es impresionante. Es decir, otros navegadores no, lo hacen con más discreción, ¿no? Eso varía mucho. Pero en concreto Chrome es un animal, ¿no? Si tienes que hacer un dibujo fino, por ejemplo, en un canvas, es perfecto, porque te está dando con mucha finura la curva del ratón. Para mí, yo no necesito esa precisión. Estoy capturando una experiencia de usuario, no dibujando en pantalla. Si hago clic, a ver si consigo hacer clic sin moverlo, es un evento distinto que el de movimiento, y aquí además lo he hecho sobre un parámetro un poco difícil, porque no tiene ID, ¿no? El clic lo he hecho sobre el título, y el título no tiene un ID. Entonces, ¿qué título he pinchado? Para que cuando yo quiera hacer el mapa de calor, no sobre posición, sino sobre elemento, porque, por ejemplo, tienes una web responsive, con lo cual las cosas pueden cambiar tanto de sitio que tengo que saber realmente sobre qué hiciste clic, no en qué coordenadas has hecho clics, pues inventamos un modelo que además es funcional, H1, el primero de los H1s que existen en la página, ¿no? Y funciona, con lo cual lo puedo reproducir luego con facilidad, ¿no? Si lo hago sobre un elemento que tiene ID, como este, pues pone diff1, ya está, ¿no? ¿Para qué voy a liarme? Todo esto pues, no fue tan trivial, ¿no? A veces cuando capturas los eventos para tu uso natural, las cosas son mucho más fáciles, porque tú sabes lo que quieres, tú sabes a dónde vas, llamas tú las cosas como quieres, sabes los class que tienen los elementos, puedes buscar por muchos aspectos, pero cuando lo haces en una página de cualquiera, ¿no?
y solo vas a meter ese pequeño JavaScript, pues te encuentras de todo, ¿no? IDs mal formados que empiezan por números, por ejemplo, ¿no? IDs repetidos, ¿no? Entonces dices, pues ponemos el ID y digo cuántos IDs me he encontrado con ese número, ¿no? Porque yo no lo puedo asegurar, ¿no? Otro caso, que es el caso original, es el caso del vídeo, ¿no? Bueno, voy a reiniciarlo, que es un poco mejor. Bueno, cambia de estado, ya está en play, puedo bajarle el sonido, lo pongo en mute, aquí aparece ahora mute true, ¿vale? A su vez está avanzando, el current time está avanzando, yo puedo saber cuánto ha avanzado. Por ejemplo, este módulo nos lo han comprado gente de formación que quiere saber si la gente ve o no los vídeos de formación. Algo tan tonto como eso, ¿no? ¿No? Haga una formación online, no sé qué, tal, no sé cuánto. La gente hace, pero pestiño. Puf, al final hace el SIG ¿no? Sí, esto se llama SIG, ¿no? A mí me va a fallar ahora, justo. Y ya está, ¿no? Y, sí, ya he hecho el curso, tú no te preocupes, ¿no? No, es decir, has visto 30 segundos, ¿no? Somos los chivatos de esos sistemas. Otra de las cosas importantes es que todo esto ocurra en un contexto, ¿no? Nosotros al principio estábamos muy obsesionados con capturar eventos, pero nos descubrimos que teníamos que también capturar dónde estábamos, ¿no? En qué página estábamos, qué características tenía el navegador, cuántos colores soportaba, qué tamaño estaba visualizándose, y desarrollamos no es un evento, es una captura inicial, ¿no? Donde tenemos providers de información, ¿no? Vamos, info, y generas una única traza inicial con toda la información de contexto, ¿no? Pues si soporta un HTML5, si tiene Flash o no, datos sobre la versión, el user agent, el tamaño de la pantalla, todo esto los navegadores sin ningún tipo de misterio, lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Pero descubrimos que también podíamos hacer cosas como manejar cookies, hacer un control IDs. Algunos clientes ya lo habíamos hecho la primera vez. Como era una emisión de pago, pues creamos una función para meter un dato, ¿no? Nuestros compañeros de Paraguay, que son los que habían desarrollado la página, estaban muy liados, entonces lo dijimos, me están viendo, le dijimos, no te preocupes, tú me llamas con el código de suscripción en esta llamada y ya lo meto yo en los logs, ¿no? Para no hacer cosas muy complejas. Resultó que era mágico eso, porque de repente yo no solo sabía la navegación, sino quién la había hecho. Con lo cual, la gente de soporte podía de repente decirle, dígame su código de suscripción. Tiene el sonido en mute. Maximice. Ya lo tiene, ya lo veo. La gente se asustaba un poco, ¿vale? ¿Vale? Estas son las cosas que hay que aprender también, las lecciones duras, y es que cuando a la gente le demuestras que estás viendo lo que hace, se acojona mucho, ¿vale? Entonces, mejor no decírselo, hacer el soporte, que es lo que te importa, y se acabó, ¿no? Solo sabíamos que había hecho maximizar o mute, pero ya era suficientemente raro, ¿no? Ya que estábamos, pues ¿por qué no capturar información de ejecución de la página? Hay una API nueva, no lo tienen todos los navegadores, pero fantástica sobre performance, que te dice un montón de cosas sobre cuánto tiempo ha tardado en resolver el nombre, cuánto tiempo ha tardado en recibir el primer byte, cuánto tiempo ha tardado, todo, ¿no? Esto lo estamos aplicando en muchos clientes para control del rendimiento de sus páginas web y de sus servidores. Con efecto de verdad del cliente, no ellos en una red buena, con fibra, tal, ¿no? Y sino un señor, pues eso, con un PC de Dios sabe de cuándo, o desde una tablet en un GPRS, ¿no? Pues yo te digo lo que le ha tardado en estar disponible el DOM, ¿no? Que son a veces 20 segundos. Dicen, eso está mal. No, son 20 segundos. Como tenemos la IP, tenemos comprado una base de datos de estas de IP que nos dice el proveedor y descubres, por ejemplo, eso que es GPRS en zonas rurales con una tablet de estas que regalan los periódicos. ¿No? Claro, ¿qué quieres? Es que pruébalo. Es decir, poco tarda, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver si soy capaz de...
Bueno, desarrollamos un sistemita, vais a ver muchos INDEF y cosas de este estilo que son de preprocesador. Nosotros hacemos el código muy pequeño, ningún fichero puede tener más de 300, 400 líneas, nos ponemos muy nerviosos, por eso del estúpido, no somos capaces de leer más de eso, pero cuando lo servimos tiene que estar todo en un solo fichero, minimificado, no puede haber funciones públicas, solo puede haber una única interfaz, entonces lo que hacemos es includes, ¿no? Cuando generamos el fichero para cada uno de los clientes. Por eso hay elementos de este estilo. Lo que creamos es una matriz donde vamos añadiendo las features, las features. En este caso una feature tipo trace que te va a decir si la ventana del navegador está en foco o no tiene foco. Que es algo bastante interesante porque nosotros sabemos cuánto tiempo está conectada la página. Por ejemplo, tenemos un tipo que lleva más de 2 meses con la misma página abierta. Cada vez que actualizamos el software tenemos que cortar un instante y se reconecta instantáneamente. No sabemos qué hace. Se ha debido de morir y dejar el ordenador encendido, no sabemos. Y no tiene el foco. Sí, no está mirando esa pantalla. Seguramente lo tiene cerrada por ahí en algún sitio, en el ordenador de la oficina, o pues, es un ordenador de estos que tienen en alguna pantalla grande, no sabemos muy bien, ¿no? Pero sabemos si tiene el foco o no. Saber si se tiene el foco o no es una tontería, no os voy a enseñar nada del DOM y de gestionar eventos, ¿no? Simplemente la función recibe una función que es trace y la llama para tracear los mensajes. Así, con modulitos de este estilo, capturamos todo lo que haga falta. Todos los módulos de captura son así. Por ejemplo, aquí, disculpadme. Este es un módulo creado por un cliente nuestro. Yo no me responsabilizo del estilo de programación. Como hay un try catch ahí y tal, un poco raro. Tal. Donde él va a un sitio que él conoce y busca el nombre de usuario y nos lo pasa, para que en el log aparezca el nombre de usuario de su aplicación. Con lo cual, toda esa traza de comportamiento yo lo puedo asociar con un usuario que este señor sí entiende. Y además los datos son suyos. Son las cosas que más nos ha llamado la atención desde el punto de vista de negocio. Es que una de las cosas que más valoran los clientes es que te dicen, por fin los hijos de Pi de Google no son los que tienen la información, sino la tengo yo. Sí. Es impresionante, y yo soy el primero, que tenemos sites o tenemos empresas que vivimos de Internet y toda la información que yo tengo sobre lo que ha ocurrido en mi site me lo está diciendo un señor que es Google, con Google Analytics, que me da una información aproximada y que encima tiene él, ¿no? Y que yo nunca puedo obtener más que una gráfica muy mona. Entonces, todos embelezados con la gráfica, pues ya no, suficiente. No, dame mis datos. Sabéis que para que os den los datos hay que contratar Google Premium, una cosa que se llama BigQuery, ¿no? Y después de gastarte una pasta y averiguar cómo funciona, entonces te descargas una cosa que es bastante inmanejable, ¿vale? Pero bueno, por lo menos es tuya, ¿no? En esto es tuya desde el principio, ¿no? Y tú puedes hacer con ella lo que quieras, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una aplicación de gestión de proyectos y están analizando el comportamiento de los usuarios en la aplicación, qué campos se rellenan, cuánto cuestan rellenar cada uno, cuánto tiempo están, cuántas teclas teclean para cuántos datos salen y les da un índice de complejidad del campo, ¿no? Incluso de abandono. Descubren que la gente rellena hasta un dato que no tiene. ¿Y qué hace? Cancelar, porque yo ahora no puedo terminar esto, porque es un dato obligatorio y me lo estás pidiendo. De repente sabes en qué campo del formulario se produce el abandono. Y puedes hacer o no algo, pero por lo menos lo sabes. Dame un segundito. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bien. Algunos detalles sobre la comunicación con el servidor. Como os decía antes, usamos un modelo de traza abierto. Podemos tracear contra el servidor nuestro o contra cualquier otro. En algunos casos, como os decía antes, puede ser muy ligero y nos basta con pedir un píxel. La única pega que tiene es que si queremos saber cuánto tiempo están en la página realmente, tenemos que estar continuamente haciendo un loop pooling de ese píxel. Eso no es una buena idea. No pasa nada, pero no es muy buena idea. Y entonces en estos casos preferimos la versión con socket. En general, todos los clientes te dicen, como no entienden muy bien la diferencia, te dicen, no, yo quiero saber el momento en el que entran y saber que un tío lleva 2 meses conectado en la página y cuando le cierro el socket lo vuelve a abrir.
Bueno, pues vale. Lo que habíamos visto en estos ejemplos, pues esto es la salida por HTML, es uno de los módulos. Este es el de la salida por consola, el console log, normal y corriente. Como veis es igual, añade una feature, en este caso en vez de ser de modo traza es de modo log. Bueno, hacemos un poquito de comprobación por si no existe el console en ese navegador, no vaya a ser que se nos olvide de repente y empecemos a dar errores, que es lo que no podemos hacer nunca. Entonces, por si acaso, que ya nos ha pasado, ¿no? Lo de estúpido lo decía en serio. ¿Vale? Hemos hecho muchas estupideces y seguiríamos haciéndolo. Y este es el del envío al servidor, que simplemente pues, se conecta por soquetío y manda la primera información del log, que es la de info, y luego cada vez que tiene un mensaje, pues hace un emit con nosotros, sabéis que soquetío funciona a través de unos identificadores de mensaje. Nosotros inicialmente creamos un identificador por cada uno de los tipos de evento, pero teníamos que hardcodear un nuevo tipo de evento. Es decir, un nuevo tipo de evento nos exigía modificar este programa y modificar el node, ¿no? Con lo cual dijimos, algo estamos haciendo mal. Entonces se llama trace, porque tiene que llamarse de alguna manera, y toda la información va dentro. Lo hemos simplificado al máximo. Esto tiene 54 líneas de código. ¿No? Esto es la parte cliente de uso de soquetío de nuestro sistema. A esto llegamos, ¿no? Entenderlo. ¿Cómo lo capturamos en el servidor? Igual, aquí teníamos que maximizar el rendimiento. Ya en la primera tacada teníamos que soportar 15.000 usuarios concurrentes. Además lo hicimos mal y mandábamos todos los eventos que produce el HTML5. Como veis ahora, más o menos cada 4 o 5 segundos estamos diciendo que hay progreso. Antes lo hacíamos cada 100 milisegundos, ¿no? Continuamente. No se nos cayó, esto fueron 6 días seguidos. El primer día tuvimos bastantes sustos porque se empezaron a encolar cosas, empezaron a irse un poco de madre algunas cosas. Al día siguiente dijimos, a ver, ¿por qué recibimos tantísimos eventos? Que nosotros no nos dábamos cuenta, en nuestros ordenadores y 4 conectados, pues no pasaba nada. Intentan 10.000 y dices, ah, mierda. Sí. Tenemos que recibir decenas de miles, hemos tenido picos de 120.000 solicitudes por segundo, lo pasamos un poco mal en esos momentos. Mongo, fundamentalmente, es el que sufre. Estamos ahí siempre pensando si le metemos por medio una cola para evitar sustos. Y lo que nos obsesionó es no hacer nada en ese proceso. Nada de nada. Solo se captura y se graba. Ni se revisa, ni se ve coherencia, ni se ve nada. Todo eso para después, ¿no? Al principio hacíamos cosas, ¿no? Es decir, no, vamos a ver, si primero ha habido un evento Plausa y luego ha habido un evento Play y luego hay un evento no sé qué, eso quiere decir, ¿no? Intentábamos mantener estados y arrays que se iban desbordando con situaciones y tal. Pues no. Entonces, el resultado ahora es algo, bueno, pues muy sencillito. Bueno, tenemos un pequeño módulo de base de datos, ¿vale? Ahora lo veremos, pero simple porque en Mongo es un rollazo, hay que abrir continuamente la colección, entonces te la devuelve y tal, bueno, es un poco fastidioso, pues para simplificar eso. Pues tenemos aquí un update, que ahora explicaré que es parte de los problemas. Soquetío con 2 funciones. Y cuando abres la conexión, me mandes o no, yo creo un evento connection. Y cuando hay un evento disconnect, y el resto son los eventos trace, que están aquí, que simplemente añaden el evento. 160 líneas y somos capaces de leerlas. Y además van a toda leche. ¿Vale? Eso tenía doble virtud, ¿no? El de base de datos, por abreviar, también muy simplón, pues es eso lo que os comentaba, un poco la conexión inicial, hacer el get collection, ¿no? Que es
Aquí es un poquito rollete, ¿no? Bueno, algo que se quedó ahí del pasado. Antes serializábamos los objetos de Mongo, nosotros, y eso es otro error bastante gordo, porque pierdes el tiempo en algo que Mongo ya hace muy deprisa, ¿no? Y para qué te lías. Y la metedura de pata de hace unas semanas, os decía que queremos no tocar nada, pero nosotros antes teníamos dos eventos, un evento Connect y un evento Disconnect, en dos documentos de Mongo. Y luego es un poco latoso intentar cuadrarlos porque si no hay disconnect es que están conectados, pero no sabes si es que falla, ¿no? El sistema. Entonces estás un poco perdido. Dijimos, vale, pues lo dejamos en uno solo y hacemos un update. Iba bien. El asunto es que el date, el objeto start dos puntos, ¿no? Y en 2 puntos. Start se mete la fecha, en 2 puntos poníamos null. Cuando luego metes la fecha, al pobre Mongo le amplías el tamaño del documento. Y al ampliar el tamaño del documento, tiene que coger el documento y realocarlo. Cuando estás haciendo cientos de miles por segundo, no puede. Y se entruña a un nivel increíble. ¿Vale? Pero espasmódico, ¿no? Y además lo que hace es empezar a perder inserts. Y los descarta. Pero en el driver de MongoDB de Node, simplemente no devuelve nada en el callback. Ni error, ni success. Ahí se quedan. Es más, llegamos a meter un set timeout para ver qué ocurría y empezamos a ver que se nos quedaban decenas de peticiones sin saber qué pasaban, sin grabarse, ¿no? Esto ha sido una de esas pesadillas de Dios, ¿cómo puedo ser tan estúpido, ¿no? Es el primer día de Mongo. Los documentos, si se amplían de tamaño, hay que moverlos, ¿vale? Por una cosa que queríamos arreglar, fastidiamos otras. Ahora ponemos el 1 de enero de 1970 y luego lo insertamos. Y ya son 2 dates, ¿no? Ya está, ¿no? Sustos vamos a tener muchos. Perdonad. Bueno, por acabar, seguimos convencidos de que somos estúpidos y que tenemos que mantenerlo simple, ¿no? Y en este caso, porque esa simplicidad nos da rendimiento. Como veis, es algo de índole trivial todo lo que os he enseñado. Estoy convencido que prácticamente todos lo somos capaces de hacerlo. No hemos hecho nada que digas, ¡wow! ¿No? Eso no lo entiendo, ¿no? A veces gusta cuando haces presentaciones de estas que todo el mundo se te queda como, debe ser cojonudo porque no he entendido nada, ¿no? ¿Vale? Gusta, pero, a ver, en este caso os cuento algo súper sencillo. Es decir, hay que unir las piezas, ¿no? Pero las piezas se unen con cierta sencillez. Capturar eventos lo hemos hecho todo. Lo de Socket es un poco raro, pero es que esto es más sencillo que un chat. Solo van en un sentido, ¿vale? No hay emisión de mensajes en rooms ni nada por el estilo. El servidor no hace nada y mandarlo a Mongo no tiene ninguna complejidad. Analizar luego ya con técnicas de Big Data los datos, pues ya puede ser un poco más complicado, ¿vale? Seguimos trabajando, los clientes nos piden funcionalidades todos los días, nuevas capturas, nuevos eventos, retos. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado comercial, no solo técnico, porque algo que surgió como algo de uso interno, ¿no? Pues para una situación concreta, pues se ha convertido en una línea de negocio prometedora y estamos pues, muy ilusionados y seguiremos trabajando en ello. Y hasta aquí os contaba. Muy bien, pues tras esta charla tan interesante, los que nos pone la escalabilidad, me quito el sombrero, 120.000 peticiones por segundo. Oh, yeah. Una pregunta, no sé si podrías comentarnos un poquito más sobre cómo hacéis para hacer la captura de pantalla y sincronizarlo con toda la información para hacer el heatmap. Sí. Si pudieses comentarnos algo de eso, estaría genial. Usamos Phantom JS para la captura. Entonces, lo que hacemos es las URLs que se van visitando se van quedando en las colecciones y cada hora repasamos cuáles no tenemos. Bueno, esto es parametrizable. Cada n tiempo y accedemos a ella a distintas resoluciones y guardamos una imagen. Ya está. En algunos casos no funciona si hay login, pero en esos casos le convencemos al cliente que es mejor no hacerlo. Porque
Podríamos hacerlo, el cliente me puede pasar el login o yo capturarlo y no sé qué, pero eso sí sería un agujero de seguridad cojonudo, ¿no? Entonces, no, solo se capturan imágenes de... Y lo que hacemos también, tenemos una extensión de Chrome que te permite hacer el mapa de calor sobre la página real. Hacemos un layer y dibujamos el mapa de calor. Entonces, depende del caso, depende del cliente, depende de... ¿no? Pues hacemos una cosa o la otra, o las dos. ¿Vale? Pero PhantomJS para eso, y como no son tantas URLs distintas, tenemos ahora mismo unas 30.000 URLs diferentes. Entonces, pues son 30.000 imágenes que capturamos. Comprobamos que si no ha cambiado la imagen, la capturamos siempre. Si vemos que no ha capturado, bueno, hacemos un hash del HTML realmente, primero. Ya nos indica que no ha cambiado nada en el contenido, pero puede haber cambiado una imagen que se llama igual, pero el contenido es distinto, y luego comprobamos también la imagen, ¿no? Con un análisis, si no es muy diferente, la descartamos porque si no, se nos va de disco. Yo, un par de preguntas. La primera, ¿os habéis encontrado algún caso, por ejemplo, si hay unas cabeceras HTTP, que es las X-Frame, que te bloquean la cierta ejecución? Entonces, entiendo que cuando estás con un cliente y tú has acordado que inyecte un script, lo vas a adecuar, pero si os han hecho una petición un poco más pirata, como lo que comentabas de hacer un clickjacking de libro, que es, te muestro aquí todo esto, tú haz las cosas y como si estuvieras en el sitio real. No nos hemos encontrado todavía con nada de eso. Nosotros tenemos otro negocio que es una CDN, donde sí nos encontramos continuamente con esos problemas por confusiones con los clientes, porque no entienden lo que significa un WAF, un sistema de web caching, la reescritura de cabeceras, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso todavía no nos hemos pasado. Estamos trabajando con clientes muy grandes en general, que saben poco, pero tampoco quieren tocar mucho. Nosotros no tenemos, si entráis a la web, no tenemos un sistema de voy, me suscribo por internet y te doy el servicio, porque todavía no sabemos hacer eso, ¿no? Si algún día seremos capaces, pero ahora mismo, por ejemplo, para cada cliente creamos una mini infraestructura separada. Nos acojona que un cliente termine viendo datos de otro por algún error nuestro, y como somos estúpidos, pues lo simplificamos. Entornos separados y se acabó. Y la otra pregunta era con tema de Isomorphic, por ejemplo, que tiene rendering en cliente generado. Sí. ¿Cómo el tema? Funciona de maravilla en general, porque el JavaScript tiene que llegar al cliente, eso sí, es decir, no me lo pueden dejar en el servidor. Si me lo trasladan hasta el cliente, yo trabajo como una página HTML estática. Los eventos se siguen produciendo, porque yo capturo los eventos independientemente de los que haya capturado el desarrollador de la página, ¿no? Usamos Mutex Observer en algún caso, porque es, por ejemplo, en algunos One Single Page, claro, si me destrozas el DOM y lo vuelves a crear, mis hacks se han destrozado. Pero para eso existen los Mutex Observer, para decirme, hay nuevos elementos, puedes crear nuevos eventos sobre el mismo, ¿no? Y Mutex Observer, sabéis que es una API que cambió bastante, ¿no? Salió en draft, Firefox lo cogió, y bueno, soportamos tanto versiones antiguas de Firefox, que Firefox es de los navegadores que más lata nos da. A mí me encanta, pero hasta que me puse a hacer esto. No, sí, es increíble. De repente tiene muchos detallitos, ¿no? Entonces, y en esos detallitos tienes problemas. Para una captura de este estilo, ¿no? Para hacer la página, pues lo pruebas y se acabó, ¿no? Pero cuando no sé lo que estoy haciendo, no sé lo que estoy capturando, nos ha costado un poquito. ¿Una otra pregunta? Por el contrario, y para que no siga, IE 10 y 11 nos han sorprendido más gratamente de lo que esperábamos. Por supuesto, versiones anteriores, ni hablar, ¿vale? Pero IE 11, por ejemplo, nos ha sorprendido mucho porque nos va muy bien y capturamos fenomenal. Claro, el parque es pequeño, dentro de lo que cabe. Hola. Hola. Muy interesante. Tengo una duda. Bueno, sobre la infraestructura, había un caso que has dicho que, bueno, normalmente vosotros le pasáis a vuestro cliente el código de JavaScript y es fácil, ¿no? Pero que había unas situaciones que quería tener información de un website que no era suyo y que teníais todo un sistema de proxy. ¿Por qué un proxy? Fue la única forma que se nos ocurrió, sinceramente. Básicamente lo que quieren es, ellos cogen un grupo de gente y les ponen un reto. Entonces una opción era, lo monto, digamos, el PC o el navegador tiene un hacks mío, una extensión o algo, y lo podíamos hacer así. Pero querían que lo hicieses desde su casa.
¿vale? Con lo cual ya tenía un problema. Y si le tengo que empezar a decir al muchacho que va a hacer el test, instálate esto y si te da un error me llamas. Vale. Nosotros primero lo hicimos como extensión para nosotros mismos, para comprobar que podíamos hacerlo, y luego lo trasladamos a Proxy. Es que me parecía más lógico utilizar una extensión, además tiene es mucho más fácil y te lo Esto fue porque ellos querían, para que la gente no se trasladase a un centro, sino que tuviese un poquito más, una navegación más sencilla, más realista, ¿no? Pues lo hiciese en su propia casa. Y yo ni intenté lo de instalar las extensiones, porque además sabéis que en esto lo hicimos en Chrome. Chrome cambió su política de extensiones de desarrollo, antes las podías usar y ahora está todo el tiempo dando un aviso o no te deja, es un rollo, entonces no es operativo. Y publicarlo específico para una sesión no al lugar y hacerlo general, pues no somos tan inteligentes, no sabemos hacerlo de momento. Me parece que se nos ha acabado el tiempo. Pablo, no sé si has dicho el nombre de tu empresa para mandarte currículum, ropa interior. Bueno, como son unas cuentas, pero en este caso lo hemos hecho en una empresa que se llama Market 4 Video, ¿vale? La extensión se llama Monsync, que es no es spin-off porque no vamos a crear una sociedad, simplemente si entráis a la web hay correos, si no, pa@market4video.com y pa soy Pablo Almunia. Pago es mía, lo pongo solo 2 letras en el correo. Pues nada, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Pues